7:48. Estamos a 33 días de las elecciones generales, falta muy poco y desde hace más de 3 meses Radio Vital está promoviendo el voto informado para que usted conozca sus candidatos y sus propuestas. Y en estos momentos nos acompaña Carlomagno Salcedo, candidato a diputado por Ahora Nación con el número 3. Recordemos que Ahora Nación tiene como candidato presidencial a Alfonso López Chao. Señor Carlomagno Salcedo, bienvenido. Muy buenos días, Raquel, gracias por la invitación. Bueno, primero y su comentario, porque según la reciente encuesta de CPI, el candidato presidencial Alfonso López Chao se ubica en el tercer lugar de intención de voto y en Datum Internacional, hablan también de tercer lugar, aunque un empate, ¿no?, con César Acuña y Carlos Álvarez. ¿Cuál es su reacción ante estos recientes resultados de las encuestas? Bueno, lo tomamos con mucha humildad, creo que es el resultado del trabajo. Ciertamente creo que si uno analiza las encuestas siempre hay que verlas no solamente como fotografías, sino cómo es que una misma encuestadora evoluciona a lo largo del tiempo en su muestreo, ¿no? Y lo que se observa en todas, más allá de las pequeñas diferencias en cifras exactas, es que ha habido un crecimiento sostenido, digamos, orgánico, no abrupto, sino como quien dice, ¿no? Un crecimiento donde se nota que creo que ya hay un sector del electorado que creo que ya respalda nuestra candidatura, y además ya ambas encuestas lo ubican a Alfonso López Chao en el tercer lugar, ¿no? Lo cual de por sí resulta muy, muy interesante, mientras que los que están arriba más bien están en una lucha ahí interna. Creo que ciertamente no competimos por el mismo electorado, ¿no? Pero en lo que concierne al elector que se ubica más en el campo democrático del centro, de la centroizquierda, parece ser que somos los que estamos mucho mejor posicionados, ¿no? Ahora, ¿a qué cree que se debe justamente este ascenso en las encuestas de Alfonso López Chao? Yo creo que es resultado del trabajo sostenido. O sea, para empezar, que Alfonso López Chao no es solamente un candidato presidencial y ya, que está solo, ¿no? Creo que ha sido muy importante, y eso se hizo evidente desde el mes de diciembre, que junto con Alfonso López Chao hay un equipo. O sea, creo que eso se nota y no es algo que se observe en otros candidatos. Que no es un equipo, además un equipo muy diverso, ¿no? Por un lado, hacia nuestra izquierda, con mujeres importantes de la izquierda como Indira Wilca, Ruth Luque o Mirta Vázquez, ¿no? Pero por otro lado, personas más de centro, incluso centro derecha como Jaime Delgado, o Harvey Colchado, ¿no? Por no contar con la propia plancha presidencial. Entonces creo que eso se ve. Y lo otro es que el partido Ahora Nación ha logrado conformar una estructura nacional. Nosotros estamos presentes en todas las regiones y hay un trabajo muy intensivo de los candidatos, de los dirigentes en todos lados, ¿no? De hecho, yo mismo, digamos, todos los días tenemos entre 3 y 4 actividades en campaña, ¿no? Como quien dice, mañana, tarde, noche y trasnoche. Ahora, sin embargo, siempre, no solamente la derecha suele criticar a Alfonso López Chao, sino también la izquierda, representada por Venceremos y Juntos por el Perú. Vemos a la derecha que vota por la gente que vota por los votos de la derecha, ¿no? En el caso de la izquierda, porque ustedes no se están identificando plenamente como izquierda, sino centro-izquierda democrático. Centro-izquierda, ¿no? No, muchos dicen, ¿seguirá subiendo Alfonso López Chao cuando no tiene los votos de la gente de izquierda, o cómo lo interpreta usted? No, a ver, yo creo que el elector peruano creo que mayormente es un elector moderado, ¿no? Siempre en toda elección van a haber, digamos, un sector para las posturas más extremistas, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y lo que toca a nosotros es persuadir a los electores de que somos una alternativa de izquierda responsable, de izquierda realista, de izquierda moderna. Y sí, ciertamente nosotros hemos sido críticos de ciertas posturas que, reclamándose de izquierda, creo que no son suficientemente consistentes en su apuesta democrática, como cuando, digamos, tienen demasiados problemas en referirse a otros regímenes de izquierda, pero que claramente son autocracias, ¿no? El régimen de Venezuela, Nicaragua, etcétera, claro, ¿no? O sea, ustedes sí reconocen de que en Venezuela se había una dictadura. Pues totalmente, nosotros nos hemos pronunciado en diversas oportunidades y en ese sentido estamos más, digamos, en la línea de izquierdas como la de Boric en Chile, ¿no? La
la izquierda del Frente Amplio uruguaya. Hay una izquierda moderna que considera que la democracia es un valor en sí mismo, ¿no? Y que ya no estamos en los años 70, 80, donde probablemente en el campo de la izquierda pues pudieran existir ciertas cavilaciones respecto de la apuesta por la democracia, ¿no? Y esto es, ahora, los candidatos de la izquierda, y sobre todo Ronald Atencio llegó a decir de que López Chao está a favor de la privatización de Petroperú. ¿Es así? A ver, lo que Alfonso López Chao ha dicho cuando se le ha preguntado respecto a la posibilidad de privatizar Petroperú es que en ese supuesto no podría hacerse sino junto con los trabajadores, escucharlos a ellos. Lo que está diciendo es no puede ser una decisión unilateral de un gobierno, y menos como ocurrió, usted recordará, Raquel, que el mes de diciembre, como se diría entre gallos y medianoche, se aprobó un decreto de urgencia, el decreto de urgencia 010-2025, que prácticamente habilita al gobierno a hacer un proceso de desguazar Petroperú para venderlo al malbarateo. Eso es lo que nosotros, nosotros como partido nos hemos pronunciado cuestionando esto. Recordará usted que en los años 90, por ejemplo, teníamos esta aerolínea Aeroperú, una aerolínea que se vendió a precio de remate, a precio de cachina, cuando era y claramente pues fue el negocio redondo para la empresa chilena que la compró. Ahora es la más importante aerolínea. Entonces, ¿qué proponen para Petroperú? En primer lugar, lo primero es que estos gobiernos, ¿no? El de Gerí, o sea, no deberían hacer nada con Petroperú. Tienen que dejarlo para un próximo gobierno que tenga una expectativa de gobernar 5 años. 2, esto debe obedecer a criterios técnicos. Nosotros no nos oponemos a una eventual participación privada que podría darse, por ejemplo, en términos de la gestión. O sea, la participación privada no significa que la empresa deje de ser estatal. Podrían haber esquemas diversos que los expertos deben ver, pero yo creo que sí debe partirse del principio de que el Perú debe tener una soberanía energética. Mire usted lo que estamos pasando por eso actualmente en esta crisis, que por cierto, cuando ocurrió, sí, pues, que el Estado, oye, un momentito, esto es un problema de una empresa privada, ¿no? Y claro, y ahí cuando dice es privado, hay muchos que se callan, ¿no? Se olvidan de que es actividad privada, porque siempre ha existido este afán de satanizar a las empresas públicas y de decir de que todo lo privado es perfecto, ¿no? Cuando las cosas no son así. Entonces, yo creo que el Perú tiene que tomar decisiones viendo nuestra soberanía energética, ¿no? Y eso no es solamente la cuestión del petróleo. Es la cuestión de, por ejemplo, del gas, es la cuestión de cómo vamos a pasar a un proceso de migración a otras energías alternativas. Por ejemplo, una de las propuestas de Alfonso López Chao, que la trabajó en la UNI como un proyecto piloto, es la generación del hidrógeno verde, convertir el hidrógeno en combustible, que son las energías del futuro. Entonces, ese tipo de cosas también deberían empezar a trabajarse, porque... Ahora, justamente los expertos señalaban que por años ninguna autoridad, ningún gobierno, bueno, también hemos tenido una inestabilidad política terrible con varios presidentes. No hay una política energética, no hay seguridad energética en el país. ¿Cómo es posible que siendo productores haya habido un solo tubo? O sea, se malogró y no ha habido ¿cómo se llama? Almacenamiento, no ha habido un plan B. ¿Qué ha pasado ahí? Porque señala, bueno, TGP y los expertos dicen, bueno, eso es responsabilidad del Estado, que debió exigirle a la empresa privada, oye, queremos un plan de contingencia, un centro de almacenamiento de gas licuado, ¿cómo hacemos? Nada de eso se exigió. Eso demuestra que no basta privatizar si estamos en la lógica de que el privado lo va a hacer bien. Necesitamos un Estado mucho más presente, sea como en el caso de Petroperú, que el Estado mismo se encarga de una empresa, o sea que se pasa al sector privado y ejercer el rol de regulación, de supervisión. Lo que tenemos sucesivos gobiernos que prácticamente, bajo la lógica de que el Estado debe hacer lo mínimo, que se desentienden de estas cuestiones, ¿no? Entonces el Perú necesita recuperar una soberanía energética, una seguridad energética, necesita diversificar sus fuentes energéticas. Por ejemplo, en estas circunstancias, nosotros tenemos un vecino que es Bolivia, que produce mucho gas. Por ejemplo, frente a la situación, ¿por qué no se hizo una política de decirle, oye, Bolivia, por favor, véndenos tu gas, establecer algún decreto de urgencia excepcional, o sea, de repente, por estas semanas. Claro, liberarlo de impuestos. Oye,
entra mucho gas boliviano al Perú, digamos, de forma irregular, o sea, producen mucho gas, podríamos perfectamente comprarlos, ¿no? Nosotros también hemos tenido uno de esos megabarcos que está anclado en la costa peruana que se van a México. ¿Ya? Que tiene, entonces tú puedes decir, oye, mira, esta producción la detenemos acá y de repente, ¿no? Esto puede servir para abastecer un par de semanas a Lima, pero se necesita pues un estado activo, un estado mucho más presente, ¿no? Bien, vamos a seguir conversando con el candidato a diputado por Ahora Nación, Carlos Magno Salcedo. Tenemos que hacer una pausa por la franja electoral y ya volvemos.